tardes nuevamente para todas, todos, todes. Seguimos con las charlas en vivo desde la UNAV, desde la Universidad Guillermo Brown, en el marco de las charlas también que se brindan desde la Secretaría de Extensión y Bienestar Universitario. Y bueno, hoy tenemos, bueno, mi nombre es Paula Falcón, me quiero presentar, soy subsecretaria de Educación del municipio y profe de la facultad de UNAV. Y en el marco también de la capacitación que hacemos por la ley Micaela a través de la Secretaría de Extensión, tuvimos el lujo, el honor de conocer a Luis, que se sumó al equipo, en el cual articulamos entre el municipio de Almirante Brown y la UNAV y la universidad. Así que es algo novedoso que hacemos para todos quienes quieran y principalmente para los funcionarios y empleados municipales. Y hoy le hicimos, Luis, comenzamos hoy para las autoridades y el personal no docente de la universidad. Bueno, hoy nos acompaña Luis Ábalos, que es licenciado en psicología y forma parte y dirige la red de psicólogos feministas. Pero a mí me gustaría un poco que nos cuentes, Luis, tu trayectoria y el porqué del título, El desafío de una nueva masculinidad. Sí, una pequeña salvedad. Yo Sí. no dirijo la red. Ah, Yo formo parte de la red de psicólogos feministas, que es una red que se conformó hace 4 años y que sigue creciendo y es un orgullo pertenecer a ella. Estamos a lo largo y a lo ancho del país literalmente. Somos alrededor de 300 personas profesionales de la psicología. Eh, y lo que yo hago dentro de la red, además de ser un miembro más, es co-coordinar junto con una colega el área masculinidades, ¿sí? ah, Desde ahí hacemos formaciones, distintos cursos, capacitaciones, tanto internos como externos, sobre el tema masculinidades, y en particular yo también coordino los talleres que se hacen anualmente, que son talleres vivenciales, presenciales, que en este momento estamos viendo cómo podríamos recrearlos a partir de este contexto tan particular en el que nos encontramos, ¿no? Porque un poco lo interesante de esos talleres es justamente el encontrarse un grupo, ¿no?, de varones, pensarse, sentipensarse, o sea, no son cursos teóricos, ¿no? Es un taller vivencial, y entonces reproducir esa dinámica del taller vivencial a partir de medios electrónicos en una forma remota es como un poco complejo, pero ya le encontraremos la vuelta porque hay que hacer cosas. Eh, mi trayectoria, yo soy psicólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires, hice un posgrado en violencia de género y familiar, he trabajado en la asistencia a mujeres en situación de violencia, he trabajado en la asistencia a niños, niñas y adolescentes en situación de violencia en un hospital de la ciudad de Buenos Aires, en el Hospital Elizalde, ex Casa Cuna. Eh, y desde hace algunos años trabajo muy particularmente con el tema masculinidades, por eso en la red de psicólogos feministas estoy ahí en esa área, ¿no? Eh, Vos me preguntabas sobre las nuevas masculinidades. Las nuevas porque, bueno, masculinidades, el título es El sí. desafío de una nueva masculinidad. Y bueno, entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de masculinidades y cuál sería ese nuevo desafío, ¿no? Bien. Por ahí es importante empezar definiendo un poco de qué hablamos cuando hablamos de masculinidades, ¿no? Porque muchas veces nos pasa que no queda del todo claro de qué es eso de hablar de masculinidades, ¿no? En el marco de los estudios de género, ya desde los años 80, mediados de los 80, 85, por allí, se empezó a estudiar qué es la masculinidad, ¿no? Porque lo que nos han contado, lo que forma parte del sentido común hegemónico, es que hay una relación entre sexo y modo de pensar, modo de ser, modo de conducirse. Entonces, la masculinidad dentro de ese marco sería lo propio del varón, así como la feminidad sería lo propio de la mujer, ¿no? Entonces, esa idea
que es en la que casi todos hemos crecido, hemos sido socializados y formados, en realidad naturaliza esos modos de pensar, de sentir y de actuar, y en esa naturalización lo que se pierde de vista, y creemos que no es una cuestión ingenua, es que existe detrás de todo eso una trama de opresión, una trama de poder, ¿no? Porque cuando hablamos de masculinidades, y ahí sí, no desde el sentido común hegemónico, sino desde una perspectiva de género, pensamos que la masculinidad es una posición en las relaciones de género. Y es justamente la posición dominante en esas relaciones de género. Porque, a ver, como sabemos, nos han contado que existen dos géneros, el Sí, masculino y el femenino. sí. Y en ese binario, no es que ambas partes están en igualdad de condiciones. En el binario hay uno de los términos prevalece, ¿sí? En este caso, en ese binario masculino-femenino, el masculino es lo que prevalece. Y esto, digamos, a las pruebas me remito y a la historia, ¿no? De hecho, en Occidente hubo mucho tiempo, muchos siglos, donde se pensó que existía un solo sexo, que era el masculino, y que en todo caso las mujeres eran como cuerpos defectuosos, eran como varones fallados, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ya desde esa concepción, ¿no? Lo femenino siempre como en menos. Eh, el binario es pensar lo uno y a los otros o lo otro de ese uno, ¿no? Mm, Entonces, vos justamente hoy cuando hablabas en la clase que te escuché un ratito, hablabas del patriarcado y del androcentrismo, ¿no? Usabas ese término, ¿no? sí, Esta, esto donde en Occidente se ha pensado al varón como el centro de todas las cosas y la medida de todas las cosas, ¿no? sí, 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 Eh, sí. ok, entonces, cuando pensamos qué es la masculinidad desde una perspectiva de género, entonces desnaturalizamos esa relación entre sexo y modos de sentir, de pensar y de actuar, y empezamos a ver que acá, en eso que nos han contado, que era muy natural, hay poco de natural y hay mucho de construcción social, hay mucho de construcción de poder, hay mucho de invisibilización de cómo se da toda esta trama de poder y de opresión, ¿sí? Entonces, ahí hay un concepto que es muy interesante, que es el de masculinidad hegemónica, ¿no? Que es el modo en que en un momento histórico determinado se piensa la masculinidad, el modo en que la masculinidad es pensada y exaltada y fomentada en un determinado momento de la historia, ¿sí? Porque todo esto, a diferencia si lo pensamos como natural, como lo estamos pensando como construcción social, pensamos que es algo histórico, ¿no? No es que es ahistórico, que las relaciones económicas, sociales, culturales no tienen nada que ver, no, tienen todo que ver. Entonces, cuando pensamos qué modos de la masculinidad se exaltan en un momento determinado de la historia, en un lugar determinado, vemos que siempre hay algo que es como lo que consensuamos socialmente, que es la masculinidad, ¿no? El varón debe ser así. Entonces hay como, si lo vemos como una estructura piramidal, una estructura jerárquica, hay una jerarquía donde está, podríamos pensar, por ejemplo, el varón adulto, blanco, heterosexual, exitoso, ¿no? Exitoso, ¿Qué digo, es en el amplio sentido. cis? Exitoso, cis, blanco, ¿qué es eso de cis? Exactamente. Y cuando decimos exitoso es, bueno, en una sociedad capitalista como la actual, fundamentalmente exitoso en lo económico, ¿no? Pero exitoso en términos de distintas potencias, ¿no? Rita Segato habla mucho de la masculinidad vinculada a 6 potencias: la potencia moral, la potencia bélica, intelectual, la potencia política, ¿no? La potencia intelectual, creo que ya le dije. Y la potencia económica. Entonces,
cada una de esas potencias, mientras más exaltadas estén, más estamos cerca de esa masculinidad hegemónica. Ahora, esa masculinidad hegemónica o esa, actualmente en muchos casos se la llama masculinidad normativa, es, bueno, como decía antes, lo que se exalta, lo que se promueve en un momento determinado, pero que dentro de esa pirámide hay distintas jerarquías y muy poca gente se acerca más o menos a eso. Es un ideal, ¿sí? Claro. Es Pero inalcanzable en realidad. la hegemónica representaría como al macho, digamos. Sí, el macho, pero también ahí tenemos que pensar cómo esto se va reciclando y se va resignificando. Porque justamente, fíjate vos, está bueno lo que me decís, porque si pensamos la masculinidad hegemónica solo como el macho, estamos parcializando mucho la cosa y nos estamos perdiendo un fenómeno importantísimo. Cuando los que coordinamos talleres de masculinidades estamos muy acostumbrados a ver que los varones que concurren a esos talleres, ninguno de ellos se piensa como el macho, ninguno de ellos se piensa como el hegemónico, ninguno de ellos se piensa como el violento. El violento y el malo siempre es otro, ¿sí? Entonces, la masculinidad hegemónica es más que el macho. El macho, yo te diría a veces, es como, hasta como la caricatura de esa masculinidad hegemónica. Es como, también, no solo la caricatura, porque parece gracioso si uno dice caricatura, es como la fuerza de choque de esa masculinidad hegemónica, ¿sí? Es el brazo duro de esa masculinidad hegemónica. Pero la masculinidad hegemónica puede ser, estar representada por la potencia intelectual, ¿no? Por la potencia económica. Por ejemplo, hablando de potencia económica, las 5 empresas más importantes del mundo en tecnología, ¿sí? Son empresas que están lideradas por varones, ¿sí? Microsoft, Google, Facebook. eh, Ahora, si vos ves esos varones, que yo, Bill Gates, Mark Zuckerberg, eh, no es el macho, pero no cabe duda que son masculinidades hegemónicas, ¿sí? Entonces, no es siempre, no siempre la masculinidad hegemónica tiene esa cara evidentemente agresiva, enérgica o violenta. Entiendo, sí. El macho sería como una espectacularización, como dice quizás Rita, no sé si es la que ella habla de espectacularización de masculinidad hegemónica, podríamos pensarlo de ese modo. Yo creo que sí, porque vos fíjate que ahora, justamente, Rita Segato habla de la espectacularización de las potencias cuando habla del mandato de masculinidad, que es una cosa súper importante para entender qué es la masculinidad, ¿no? Porque ese mandato es la presión que ejerce el grupo de pares para que justamente los miembros de esa corporación masculina exalten sus potencias y espectacularicen sus potencias. O sea, es como el show de la potencia masculina llevada a su más alto nivel, ¿no? Eh, que tiene su aspecto más trágico y más tremendo en el femicidio, por ejemplo, ¿no? O en la violación. Fíjate, Rita Segato, cuando teoriza sobre mandato de masculinidad, lo empieza a teorizar a esto cuando en un libro que ella escribe que se llama Las estructuras elementales de la violencia, donde ella estudia a los violadores en cárceles de Brasil, y ahí ella lo llama mandato de violación. Ah, sí, sí, Y sí, sí. luego lo sigue desarrollando y luego lo llama mandato de masculinidad, ¿sí? Pero la idea de lo cruel está siempre ahí implícita. Y es muy interesante cómo ella piensa esto de la crueldad, porque ella piensa que la crueldad es, lo dice en una forma muy simple y me parece genial, cuando conceptos tan complejos se pueden bajar a una explicación simple. Ella dice que la crueldad es reducir lo vivo a categoría de cosa, ¿no? Entonces, esa relación que yo establezco con otro ser vivo de mi especie,
otra identidad o de otras especies, esa relación que yo establezco con la naturaleza, si yo, hombre hegemónico, establezco con la naturaleza, cuando es una relación donde reduzco eso otro a cosa, y es una cosa de la cual yo extraigo valor, o de la cual me sirvo, o es algo que yo conquisto, como el varón que conquista territorios, o el varón que conquista cuerpos, ahí estamos en un acto de crueldad. Y el mandato de masculinidad tiene mucho que eso. Por eso masculinidad y violencia están tan Ah, vinculadas. te iba a preguntar si masculinidad se puede asociar siempre, viste que hay como una frase, no todos los hombres son violentos, si podemos suscribir esa frase o no, o cómo ahí verías alguna disonancia o diferencia, o podemos suscribir esa frase. ¿A vos qué te parece? A ver, hay todo un modo en inglés se dice not all men, ¿no? Y es como una frase, un latiguillo que se escucha, no todos los hombres, ¿no? Cuando se habla de la violencia masculina, bueno, not all men. Bueno, en realidad puede ser que no todos los hombres lleguemos a ejercer la violencia física, ejercer una violencia extrema, como en el caso de la violación, el femicidio. Pero lo que yo siempre digo es que los varones siempre tenemos habilitada la posibilidad de la violencia, aun cuando no la ejerzamos. Y eso es un dato no menor. Y hay algo que trabaja un psicólogo que se llama Luis Bonino Méndez, que son los micromachismos, que también es interesante enganchar por ese lado. Porque, como te decía antes, en los talleres o en tantos otros ámbitos, muchos varones sienten que, bueno, cuando se habla del hombre violento, ese no soy yo, el malo es el otro. Ahora, cuando empezamos a entrar al tema por el lado de los micromachismos, la cosa se vuelve un poco más, ¿no? Cara, Incómoda, más sí. incómoda, y ya nos empezamos a incomodar un poquito porque, ¿qué son los micromachismos? No se trata de micro porque sean pequeñitos o de menor importancia, son micro porque son imperceptibles, ¿no? Están tan naturalizados, tan incorporados que son imperceptibles. Y son aquellas pequeñas cosas que, por ejemplo, a veces tienen que ver con omisiones. Y esto es muy actual en este contexto de cuarentena, ¿no? O de aislamiento social preventivo obligatorio, donde estamos en nuestras casas, nos estamos cuidando y estamos cuidando a otros, pero convivimos 24/7 con otras personas, y a veces, justamente, los varones se sirven de ese lugar que queda como eh, asignado a las mujeres de la tarea del hogar o del cuidado, ¿no? Las tareas de cuidado y las tareas dentro del hogar están fuertemente asignadas a las feminidades, a las mujeres, a los cuerpos feminizados, ¿no? Que no se trata solamente de mujeres en el sentido de cuerpo con vulva, ¿no? Una marica, ¿no? También puede ser, es un cuerpo feminizado y bueno, está como más pensada en relación a la cosa doméstica y el cuidado. Entonces, ahí, ¿qué es un micromachismo que Bonino lo llama utilitarista? Es por omisión, o sea, yo no hago nada, pero me sirvo de esa supuesta capacidad natural de la mujer de asistir, de cuidar, de mantener el hogar limpio y perfumado. Entonces, Hacemos con es un micro... un brazo, algo así. ¿Cómo? Hacemos con una escoba bajo el brazo, digo. Claro, claro, y con un don natural, ¿no? Para el cuidado, como cuando se piensa el instinto maternal, ¿no? Entre comillas. Esta cosa de que, bueno, por ser mujer, entonces vos ya sabés cómo cuidar, cómo dar la teta, cómo cambiar pañales, cómo educar, cosas de mujeres. Bueno, esa idea de que existieran cosas de mujeres es muy utilizada por las masculinidades, ¿no? Y ahí se hace un uso por omisión. Y es un micromachismo que Bonino lo llama utilitario. Y es muy frecuente. Es muy frecuente. Después,
claro, hay distintos niveles de micromachismos, yo no quiero entrar en la cosa más teórica, pero él habla Sí, de micromachismos coercitivos, los que se ejercen más, no por omisión, sino por acción, ¿no? Hay uno que es muy interesante que tiene que ver con, él lo llama micromachismos de crisis, ¿no? Y es cuando, imagínate una relación desigual porque el varón es el proveedor y la mujer depende económicamente de él, ¿no? Y entonces esa mujer no sé, consigue un trabajo, de alguna manera empieza a ganar en independencia económica o en cierta autonomía económica. Entonces ahí el varón siente que esa posición dominante entra en crisis, por eso él lo llama micromachismos de crisis, y empieza a atacarle a ella, ¿no? Esto que ha logrado. Entonces, no, pero es ese trabajo de mierda que tenés, pero no, pero vos estás para otra cosa, pero más ganarías si te quedaras acá, yo trabajo, yo te mantengo, hace falta esto, bueno, todo ese conjunto de cosas sería un micromachismo de crisis en el sentido de que son todas estrategias para seguir manteniendo el lugar de el dominio económico sobre claro. esta otra persona, ¿no? Sí, vos sabés Entonces, que... cuando... Sí, te No, no, escuché. seguí, por favor. No, que me hizo acordar a cuando muchas veces yo digo, bueno, en las charlas que damos y bueno, las masculinidades tendrán que ver qué hacer con acompañarnos en nuestras luchas o cómo deconstruir, ¿no? Estos estereotipos, estos mandatos y estos micromachismos que vos mencionás y bueno, y la otra vez hablando con vos me decías, bueno, claro, es muy difícil porque alguien que tiene privilegios no los deja fácilmente, ¿no? Sí, 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 yo me acordaba de aquella frase, ¿no? De que ninguna revolución se logra apelando a la buena voluntad del opresor, ¿no? Sí, Eh, Por eso a mí me parece que yo no tengo una respuesta, yo no sé cómo se haría para desmantelar el mandato de masculinidad, para deconstruir la masculinidad. Yo lo que intuyo, por lo que leo, por lo que intercambio con colegas, con mucha gente y por la práctica profesional, lo que intuyo es que sería importante para las masculinidades poder pensar eh, qué, qué tan poco vivible es la vida si la encaro siempre desde la lógica de la opresión, desde este mandato de tener que espectacularizar las potencias, de tener que estar mostrando permanentemente lo masculino que soy, lo potente que soy, lo poderoso que soy, estar permanentemente teniendo que sacar, extraer de otro, dominar a otro, someter a otro en mayor, o menor medida. Todo eso, no sé, a mí se me vuelve como una vida muy poco vivible, ¿no? Entonces, me parece que por ahí tal vez va la cosa. Claro, a veces cuando esto uno podría pensar, bueno, entonces lo que estás proponiendo es que los varones sean conscientes de los costos que tiene pertenecer al club de las masculinidades. Y ahí aparece a veces colegas, personas que trabajan en esto y que dicen, bueno, pero no caigamos en victimizar al varón, ¿no? sí, sí, sí. Hay algo que repite Rita Segato y que suele ser muy polémico, ¿no? Que es esta idea de que los varones somos la primera víctima del mandato de masculinidad, ¿no? Eh, que, que yo estoy de acuerdo en que de algún modo es así, porque de hecho el mandato de masculinidad es hacia los varones. O sea, es esa presión que la corporación masculina ejerce hacia las masculinidades para estar todo el tiempo mostrando qué potente que soy. Eh, entonces, yo creo que seguramente habrá varones que se sienten muy cómodos en ese lugar, pero me parece que hay ahí un grado de infelicidad importante si uno tiene que estar todo el tiempo sosteniendo qué potente que soy, qué cuánto puedo, ¿no? Qué grande que soy, por no decir otra cosa. Es como, uff, cuánto, ¿no? Y me parece que eso, que es más vivible la vida si se la encara de otro lado. Me parece que un poco la apelación va por ahí.
Por otro lado, decíamos que esta masculinidad hegemónica es un ideal, y por debajo hay un montón de otros modos de la masculinidad, llamémosla masculinidades subordinadas, subalternas, alternativas, como quieras, pero que no son del todo la masculinidad hegemónica. Porque en esto, a ver, Otras ni masculinidades todo, están otras subordinadas. masculinidades, Otras. claro, otras, ¿no? Donde donde intervienen muchos factores, no solamente interviene que no a todo el mundo le da el cuero para llegar allá arriba, sino que bueno, hay distintos factores como la clase, la etnia, la raza, ¿no? Que conforman un entramado complejo que te va ubicando en distintos lugares, porque claro, no es lo mismo ser un varón blanco que un varón negro, ser propietario que no ser propietario, ser instruido que no ser, que tener instrucción formal que no tenerla, en fin, ser heterosexual que no ser heterosexual, en ese gran conjunto de las masculinidades no es... no tenemos todos la misma jerarquía, algunos entran al club de las masculinidades, otros se quedan haciendo la cola afuera, algunos de los que entran para lavar copas o limpiar el piso, otros entran y van al salón VIP, ¿viste? Entonces no es todo igual. Entonces, los niveles de privilegio, los niveles de beneficio que se tienen dentro de ese club de las masculinidades no es siempre igual. Hay, hay privilegio y hay beneficio comparado con las demás identidades, por supuesto que sí, ¿no? Porque incluso el que entra al club de las masculinidades para barrer el piso tiene más privilegio y tiene más beneficio que quien está fuera o quien nunca entró ahí. Una mujer, cualquier feminidad, ¿no? Una marica, ¿no? Pero no todo. Entonces, me parece que también apelar a esas masculinidades subordinadas es interesante, porque bueno, es como, ¿y sabes qué? La verdad es que estás ahí tratando de que un día te golpeen, te den una palmadita y te dejen por un ratito mirar el club VIP, pero no sos de ahí. Entonces, ¿qué haces? ¿No? ¿Por qué se dice o nuevas masculinidades o no, ahora se dice más así, ¿viste? Esta cuestión del lenguaje muchas veces. Se dice otras masculinidades. No sé, ahí retumbo. Mira, a mí me parece, la idea de nuevas masculinidades es una idea que de pronto se instaló desde hace algunos años. Me parece que tiene que ver con que justamente históricamente se ha invisibilizado a los distintos modos de la masculinidad. La masculinidad hegemónica hace eso, intenta invisibilizar a las otras formas, ¿no? Pero que entonces eso que a veces se llama nueva masculinidad no tiene mucho de nuevo, no tiene mucho de novedoso. Es algo que quizá existió siempre, simplemente que ahora se empieza a visibilizar, ¿no? Se quita un poco el velo de allí y se empieza a ver que hay otros modos. Eh, por eso a mí me gusta más hablar de otras masculinidades, y hablando un poco en relación al título de este encuentro, ¿no? De el desafíos de las nuevas masculinidades, yo pienso que el desafío de alguna manera es y poder ir más allá de la masculinidad, ¿no? Poder desertar de ese lugar. Eh, por eso antes hablaba de esto, empezar por eh, ir viendo todas estas cosas, ir desnaturalizando esta relación entre sexo y un modo de ser, de sentir, de pensar y de actuar masculino, ir desnaturalizando eso, no pensar que hay una relación directa entre pene y ser un machirulo, y poder incomodarse Mm, y ir pensando cómo desertamos de allí. Hay algo que, insisto, todo esto es algo que estamos pensando. claro, Yo no tengo una respuesta de cómo se hace. claro. Ojalá la tuviera. Pero Eh, yo intuyo que por ahí va. Incomodarse, replantearse, reflexionar, sentipensar, poder
entender la diversidad, poder entender que hay otros modos de vivir más vivibles, ¿no? Que el modo que se nos propone a los varones desde nuestra socialización en esa masculinidad hegemónica o normativa, que hay otras formas. Entonces, de eso se trataría el desafío, ¿no? Y ahí es donde los feminismos son el camino o nos marcan un sendero, ¿no? Ignacio, una pregunta si podrías recomendar algún autor que trabaje este marco teórico. Bueno, hay clásicos, bueno, mencioné a Luis Bonino Méndez que trabaja el tema de micromachismos. Rita Segato trabaja todo el tema del mandato de masculinidad. En la guerra contra las mujeres trabaja bastante, la posición masculina, es uno de sus libros más recientes, no el más reciente, pero la guerra contra las mujeres es uno de los más recientes. Eh, Raewyn Connell es la socióloga australiana que trabaja justamente el concepto de masculinidad hegemónica ya en los años 80. Eh, Lucho Fabri es alguien, un politólogo argentino, ¿no? que muy reconocido en el tema de masculinidades, y hay muchas charlas de él y hay libros, eh, es muy interesante. Él también forma parte del Instituto de Masculinidades para el Cambio Social, y ese instituto tiene publicaciones, tiene distintas cosas. En fin, hay mucho, pero a mí me parece que por ahí vamos, ¿no? Como para ir pensando o ir entrándole al tema masculinidades, con el Lucho Fabri, Rita Segato, son Luis Bonino, son lecturas muy importantes, como para poder ir pensando esto. ¿Mm? ¿Y cuándo Eh, empezaron los estudios acerca de la masculinidad o los movimientos, ¿no? De masculinidades que trataron de ser otras masculinidades y de romper esa masculinidad hegemónica? No sé si tiene tanta historia, obviamente que no, la mira, los estudios de las masculinidades como tales son de los años 80, ¿sí? Y el antecedente a eso yo diría que es en los años 70, cuando se trabajaba el tema cuando por ejemplo una psicóloga norteamericana, Leonore Walker, trabaja la problemática de las mujeres golpeadas, así se lo llamaba en ese momento, ¿no? La violencia de género, en particular la violencia doméstica, y entonces ella trabaja sobre el ciclo de la violencia y conceptualiza muchas cosas que incluso actualmente se siguen utilizando para pensar e intervenir sobre la problemática de las mujeres en situación de violencia. Simultáneamente con eso, con esos estudios que tienen que ver con las mujeres golpeadas, insisto, era el término que se usaba en los 70, aparecen los estudios del hombre golpeador, ¿no? Donald Dutton, por ejemplo, es un autor canadiense que en esa época escribe un libro que fue clásico en su momento, que se llama El golpeador, ¿no? y que estudia distintas tipologías del hombre golpeador. El problema con esto de pensar al hombre golpeador o al hombre violento, o al hombre que ejerce violencia desde tipologías, es que podemos caer en patologizar la violencia, ¿no? Mm. Pensamos que la violencia no es una patología. No es que el hombre que es violento, el hombre que ejerce violencia es un enfermo, es un loco, es un psicópata o es un monstruo. No, como solemos decir, es un hijo sano del patriarcado. Como dice Rita Segato, por ejemplo, de los violadores, son hombres que intentan llevar adelante el mandato y moralizar ahí, ¿no? Ordenar a esa mujer que está un poco descarriada, ¿no? Esa mujer provocadora, ¿no? Fíjate cómo aparecen montones de cosas que siguen estando como muy arraigadas en nuestra cultura,
Pensaba por ejemplo, en este miembro del sistema de justicia que justificaba a los violadores diciendo que había sido un desahogo, ¿no? de desahogo Eh, sexual. Claro, se sigue pensando, ¿no? Bueno, un desahogo sexual, o se sigue pensando, y los medios muchas veces contribuyen a esto, de presentar a la figura de la mujer violentada o la víctima de femicidio como la provocadora, ¿no? O establecer algún tipo de sospecha sobre ella, qué estaría haciendo en ese lugar, por qué tenía, por qué estaba vestida así, por qué, ¿no? Como, o sea, intentando justificar la violencia machista, cargando las tintas sobre la víctima, ¿no? Entonces, y siempre, bueno, nos podemos acordar que cuando se empezó a hablar mediáticamente de estos temas, o incluso en el sistema de justicia, durante muchos años se habló de el crimen pasional, ¿no? Entonces, estas cosas, me parece, volviendo a tu pregunta, cuando hay un antecedente de los estudios de las masculinidades en esos intentos de los años 70 de hacer tipologías sobre el hombre que ejerce violencia, pero el peligro que tiene todo eso es que estemos patologizando Claro, al violento, claro. ¿no? Sí, sí. Eh, Más y, personales, la organización social del patriarcado. porque otra vez, si pensamos así, estamos, eh, Es más no tranquilo, estamos. ¿no? Sí, por un lado sí, porque justamente no va contra el sentido común hegemónico, lo que yo decía al principio, ¿no? El sentido común hegemónico nos indica que la masculinidad es lo propio del varón y que hay una relación natural entre un cuerpo con pene y determinado modo de sentir, de pensar y de actuar. Y que bueno, ese hombre tiene como mucha energía, mucha potencia, y a veces esa potencia se desborda y bueno, incurre en ciertos desbordes. Bueno, no son, no es que se incurre en un desborde, sino que está en el ADN de la masculinidad hegemónica el ser violento, ¿sí? Acá Luis nos pregunta, Silvina, desde el Estado, ¿qué políticas públicas se pueden pensar para trabajar todo esto? Uf, Ah, difícil. a ver, yo soy psicólogo, ¿no? Yo no, la verdad que no sé, no entiendo mucho de políticas públicas. Lo que sí entiendo que hay determinadas herramientas que ya las tenemos y que son muy interesantes. Tenemos una cantidad de leyes, por ejemplo la 2485, tenemos la ESI como una herramienta poderosísima para poder educar de otra manera, ¿no? Con perspectiva de género, justamente desnaturalizando esta relación entre ser varón y ser un macho alfa. Eh, Me parece que la ley Micaela es otra herramienta importantísima, ¿no? Para que eh, funcionarios, funcionarias y personal que trabaja en los tres poderes del Estado se capaciten en estos temas, fundamental, ¿sí? Porque, bueno, lo que hablábamos recién, si en el sistema de justicia todavía tenemos alguien que justifica, ¿no? Una violación diciendo que es un desahogo, bueno, evidentemente hace falta ahí mucha capacitación, entre otras cosas, ¿no? Porque tampoco vamos a pensar ingenuamente que hay fallos que son producto de la ignorancia, a veces no es producto de la ignorancia, sino de otra cosa. Pero bueno, la ley Micaela es una herramienta poderosísima para poder intervenir, y tantas otras cosas que se pueden hacer desde el Estado y también por fuera del Estado, ¿no? Me parece que, que ahí las organizaciones sociales, Mm. los clubes, todas las organizaciones que conforman nuestra sociedad, eh, tienen que prestar atención a esto. El, esto no es el tema de la violencia machista, el tema como los crímenes de odio, la violencia de género,
no son temas de las mujeres o de las minorías o del colectivo LGBTIQ. Es un tema social, es un tema que nos involucra a todes, todas y todos, y bueno, y hay que hacer algo, porque si no estamos en una omisión muy, muy grave. Ujú. Sí, sí. Y con los talleres, cosas de talleres, ¿a quién te interesa participar? ¿O han sido hombres que han ejercido violencia, digamos, judicializados? ¿Te llegan a ser judicializados en talleres? Buena pregunta. No, en mi experiencia son talleres donde concurren varones espontáneamente porque les interesa repensarse, deconstruirse, como lo quieran llamar, pero les interesa cuestionar un poco esta posición, ¿no?, que se llama masculinidad. En mi experiencia están así conformados y entonces es interesante porque he tenido la oportunidad no solamente de trabajar en Ciudad de Buenos Aires, sino haciendo talleres en otras provincias, con con distintos grupos, tanto en cuanto a sus edades, como a con estudiantes universitarios, con gente de sindicatos, con gente de alrededor de 40 años, con gente de alrededor de 20 años, ¿no? Pero en todos los casos han sido talleres donde estos varones concurrían voluntariamente. No he tenido la oportunidad de trabajar con hombres que han ejercido violencia y que entonces está judicializado y están con una orden judicial de concurrir a un dispositivo así. Claro. Eh, pero bueno, ahí tenemos otra herramienta, ¿no? O sea, eh, es muy claro que hay que trabajar con las masculinidades, tanto con quienes espontáneamente tienen la inquietud de concurrir y hacer algo en buena hora que así sea, como con aquellos que han ejercido o ejercen violencia bueno, y el sistema de justicia los obliga a concurrir a esos dispositivos, entonces es muy importante que existan esos dispositivos y que sean profesionales y eficaces, ¿no? Porque si no, ahí hay una parte del problema que estamos desatendiendo. Ahí, a ver, dicen algo de los clubes, ¿qué No, decían? Ana Randi, del Consejo Escolar, dice, trabajo en talleres, ESI, con las familias, desde las escuelas, los CAPS, los clubes, y la ley Micaela, como se trabajó también hoy con el Consejo Escolar, gracias. ¿No? Claro, es que por eso yo decía, la ley Micael es un instrumento poderoso, la ESI es un instrumento poderoso, ¿sí? Y, insisto, no solamente las iniciativas que se pueden tener desde el Estado, sino desde distintos sectores sociales, las organizaciones sociales trabajando en esto, los partidos políticos trabajando en esto, ¿no? Sí, sí. Sí, más allá de las políticas públicas que debe hacer el Estado, hay una vigilancia comunitaria que siempre tiene que estar alerta a todas estas cuestiones y también poner manos a la obra con respecto a deconstruir cuestiones, ¿no? De masculinidades hegemónicas, micromachismos que como vos decís, yo otra vez te escuchaba y bueno, uno siempre lo asimila a algo más brutal, como puede ser la cuestión de un femicidio, feminicidio, pero bueno, el micromachismo sigue estando muy fuerte, como vos decís, más que nada los comentarios por omisión, viste que Ujú. se vuelven naturales porque son muy familiares, de tan Sí, familiar se vuelve habitual y se naturaliza, pero que termina siendo violencia, recarga a los cuerpos feminizados con una doble tarea. ujú. Sí, bueno, fíjate, algo muy, muy naturalizado es el acoso callejero, ¿no? El Mm, mal llamado piropo, donde sí, muchos varones siguen insistiendo, bueno, pero ¿qué pasa? Ahora no se les puede decir nada. No, sí, no se puede acosar, no es que no se puede claro, decir nada.
No se puede estar diciendo barbaridades, no se puede estar opinando acerca del cuerpo de otra persona sin que te lo hayan pedido, porque sí, porque... Bueno, ahí otra vez, viste, cuando yo decía, ser varón es ser importante, ¿no? La masculinidad tiene eso. El mandato de masculinidad eh, y esa consolidación del ser masculino en la aprobación del grupo de pares lleva a esta idea de que, bueno, soy importante, entonces mi palabra importa. Entonces, cuando alguien dice, bueno, pero nadie te pidió opinión sobre el vestido Tal de la chica, a vez, veces hay algunos que quedan desconcertados, pero si le estoy diciendo algo bonito, pero no, tampoco algo bonito, nadie te pidió que lo digas, ¿no? sí, ¿Por sí, qué te hace pensar que tu opinión es tan importante, que sin que sí, la soliciten la tenés que dar, ¿no? es Igual en el acoso callejero hay otra cuestión que tiene que ver con esto de hacia los otros varones, ¿no? Esto de no solamente estar dirigiendo lo que se dice a la chica, por ejemplo, que está pasando, sino hacia los otros varones que están allí escuchando, ¿no? Y claro. mucho más hacia los pares que hacia ella, ¿sí? Es un fenómeno interesante. Pero ahí lo que vos decías, se ve, o sea, no es eh, eh, el extremo brutal de la violencia física, el femicidio o la violación, pero si pensamos en un continuo donde en el extremo está esa brutalidad, más Claro. abajo vamos encontrando estos otros elementos, ¿no? Eh, Acá perdón, no, sí. quería hacer alguna pregunta, pero decí, Luis. No, que me quedé pensando en esto de las políticas públicas y de qué hacemos y qué hacemos como sociedad, y pensaba en la experiencia que estamos transitando en este momento de pandemia y con el aislamiento Ah, eh, obligatorio, preventivo, pensaba cómo, por un lado, sí, hay un esfuerzo desde el Estado, y por otro lado hay la conciencia en toda la sociedad de que todos tenemos algo para hacer en esto, ¿no? Que no es solo qué hace el Estado o qué ley se promulga o qué hacen los y las especialistas, es un tema de todes. Entonces, esto que estamos trabajando es de todes, no es solamente del Estado, de los y las legisladoras, de los y las especialistas. tal cual. No, a ver, quería leer. Ah, no sé qué me acopla. A ver, qué sos vos. Está bueno lo que dice Luis, no excluir a los hombres, sino darles la oportunidad de construirse. Santiago dice, ¿cómo hacemos para hacer participar a todo el sector político encuadrado en ese sistema patriarcal? ¿O es cuestión de que el recambio generacional haga su parte? Está buena la pregunta. No, yo no creo que la cosa pase exclusivamente por el recambio generacional, porque recambios generacionales ha habido siempre y lo que se puede ver con los recambios generacionales es también que cambian los nombres, pero la estructura sigue siendo la misma, ¿no? No pasa, creo yo, en mi opinión, es esa, por el cambio generacional, pasa por poder cuestionar esto que se impone como sentido común. Por eso yo insisto en esta idea del sentido común hegemónico. Poder cuestionar la hegemonía justamente se nos aparece como algo natural, dado, incuestionable, ¿no? Y el trabajo de deconstrucción tiene que ver justamente con poner en tensión eso que se nos presenta como natural e incuestionable, ¿no? Entonces, ahí donde algo parece como muy obvio, ¿no? Ser masculino y es ser un varón, punto. Ahí está todo, bueno, no, ahí es donde entonces hay que escarbar un poco más. ¿Y cómo? ¿Y siempre fueron iguales los varones? ¿Y no hay distintos modos de ser varón? ¿Y por qué un solo modo? ¿Y qué? ¿Y es natural? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ir más allá.
Entonces, de eso creo que se trata. Sí, se trata de pensar y hacerse preguntas todo el tiempo, de, de tener siempre, como decimos, esas gafas violetas para ver la realidad desde una perspectiva de género y siempre estar, ¿no? Todo como poner preguntas, como todo bajo sospecha, digamos, y no naturalizar las situaciones que se viven cotidianamente. Luis, bueno, te queremos agradecer profundamente, eh, te vamos a seguir invitando y orgullosas, orgullosas de que formes parte del equipo en la Fundación por la Ley Micaela y vamos con el cambio cultural que hace tanta falta. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy muy contento de estar en el equipo con la gente de UNAP y con el municipio y colaborando en todo lo que sea, en todo lo que pueda. Así que yo estoy muy Bueno, agradecido y feliz de estar con ustedes. bueno, gracias.